Exactamente. Entonces, nadie pudo ahorrar, Claro, pudo ahorrar gastos. Porque Se además, combina. el abril y mayo más frío de los últimos 60 años. Se combinó el tarifazo con el mayor consumo en casi todos los casos. Exacto. Bueno, Marcelo, ¿por dónde vas esta noche? Vamos a tener aquí como invitados al senador Fernando Pino Solanas. Va a estar el último viceministro de Economía del gobierno anterior, Emanuel Álvarez Agis, y vamos a empezar el programa a puro dato. Bueno, muy bien. Buen programa, Marcelo. Muchas gracias. Chau. Apertura, desafío 2016. Sin concesiones, sin compromisos, para investigar, para preguntar, para opinar. Marcelo Slotoviazda. Muy buenas noches, bienvenidos al programa 17 de esta segunda temporada de Desafío 2016, aquí en la pantalla de C5N. Aquí en la pantalla donde ayer Cristina dio, después de mucho tiempo, una entrevista, larga entrevista, con José. En la columna de José vamos a analizar la entrevista, pero básicamente qué pasa con el kirchnerismo hoy. Le decía recién al gato que vamos a empezar el programa a puro dato. Sin análisis, sin opinión, a puro dato. ¿Y por qué? Y porque últimamente en programas periodísticos se están revoleando cifras, números, con muy poco rigor, con fuentes dudosas, y esto genera polémicas. Decidimos entonces hoy, en el comienzo del programa, solo datos, con una particularidad. Son todos datos oficiales, lo que resulta indiscutible para el gobierno. Y son todos datos oficiales que denotan lo profundo de la recesión y lo severo de la crisis socioeconómica. Primer dato, pérdida de puestos de trabajo en blanco del sector privado. Estos no son datos de una consultora, no son datos recopilados de información en los diarios, son datos del Ministerio de Trabajo. Entre noviembre del año pasado y mayo de este año se perdieron 96.590 puestos de trabajo. Datos del Ministerio de Trabajo. Esto es solo asalariados privados en blanco. A esto hay que sumarle los despidos en el sector público, en todos los niveles del Estado, nacional, municipal, provincial. Hay que sumarle los despidos en el sector informal. Segundo y tercer dato, porque en esta placa hay dos. ¿Qué pasó con los salarios de los trabajadores en blanco del sector privado? En la última información que cubre el año, abril 2016, comparado con abril de 2015, según el Ministerio de Trabajo, el salario promedio aumentó 32,3%. ¿Con qué lo vamos a comparar? Lo vamos a comparar con el índice de inflación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, con un número oficial, 40,5%. Es decir, que hasta abril la pérdida de poder adquisitivo son más de 8 puntos. Es muchísimo para un periodo de un año de pérdida salarial hasta abril. Ya van 3 datos. Cuarto dato, que ilustra, refleja lo profundo de la recesión. Producción industrial, en este caso son datos del INDEC. En el periodo enero-mayo, comparado con igual periodo del año pasado, la caída en la industria fue de 3%, que viene acumulándose a caídas que se sucedían desde antes. Y por último, tenemos qué pasa, según también el INDEC, en la industria de la construcción, donde nuevamente números oficiales muestran una caída en los primeros 5 meses del año del 10,9%. Hay un dato más que nuevamente lo proporciona el INDEC, y es el dato de qué pasó con las importaciones. En la medida que una economía crece, se demanda más importaciones. Si las importaciones bajan, esto está mostrando, es un claro síntoma de que hay caída en la producción. ¿Qué pasó con importaciones en los primeros 5 meses del año? Bajaron un 4,6%. Conclusión de esto, son números oficiales, indiscutibles. Hay una profunda recesión en el primer semestre y una grave deterioro en el nivel socioeconómico. Para adelante, el gobierno dice que se viene una lluvia de dólares de inversión. Hasta ahora, la única lluvia que hemos visto en este segundo semestre es esto que vas a ver ahora con un toquecito de humor.
Ya se los adelantábamos, está avanzando la tormenta que estaba pronosticada, que se esperaba para el día de hoy. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Y en el centro de esa imagen, la ciudad de Buenos Aires, que está rodeada de tormentas. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. Mentir es gravísimo. I'm laughing at clouds. Está empezando a llegar el viento. La tormenta está sobre Cañuelas en este momento. Viento, dile a la lluvia El problema en Argentina no es el dólar. que quiero volar y volar. Bueno, en la primera información te llamo desde mi balcón en Caballito y está lloviendo. Ese dato no lo teníamos hasta el momento. En este país no tenemos problema de dólares. Este país produce dólares. En este país no tenemos problema de dólares. Este país produce. Estamos aquí con el senador Fernando Pino Solanas de Proyecto Sur. Pino, gracias por venir. Gracias, Marcelo. Estabas viendo y sonriendo. ¿Se te viene vos como cineasta alguna otra película o tema musical? Esta es una enorme película, varias películas. A veces uno no sabe si está en el registro de la comedia grotesca italiana, Tognazzi, Sordi, Gassman, aquellas comedias, por las cosas increíbles que ves. Ya que estamos con imágenes, te invito a remontarnos a agosto de 2014 y que veamos juntos, te veas en una imagen a ver si eras un adelantado, si eso estaba preanunciando lo que está ocurriendo ahora. ¿Te parece? Sí, lo que quieras. Agosto de 2014. Nosotros en la ciudad para enfrentar los dos gobiernos, el gobierno nacional, por supuesto, pero el gobierno de la ciudad, porque votaban juntos la mayor parte de las leyes. Porque se peleaban en el ring para la prensa, pero negociaban por abajo, porque los dos tenían la misma concepción de hacer de la necesidad un negocio privado, finalmente. Nosotros nacimos para enfrentar los dos gobiernos y por eso nos sorprendieron mucho las especulaciones electoraleras que se han hecho en estos tiempos sobre si vamos para un lado o para el otro. Y creo que hay que enfrentar la realidad. UNE hoy está amesetado. Se le ha hecho mucho daño con estas especulaciones. En este espacio no hay espacio para los ajenos, no hay espacio para la derecha moderna. El otro día una chica me dijo, Pino, ¿usted sabe en qué se diferencian los tres pollos? Macri, Massa y Scioli. Bueno, mucha diferencia no tiene, no, por supuesto, pero uno tiene la pluma blanca, el otro colorada y el otro gris. Pero los tres están en el mismo gallinero. ¿No es cierto? Hoy hay tres candidatos del establishment que no les conocemos una idea distinta para solucionar los problemas del país. Estabas ahí en UNEN, Lilita se levantó y Claro, se fue. fue la noche del carterazo de Lilita. Después se fueron los radicales. ¿Te quedaste sin radicales, sin Elisa Bueno, Carrió? yo creo que se asustaron. Yo creo que se fueron asustando. Se fueron asustando. Nosotros habíamos ganado. UNEN nació muy exitoso. En 2 meses de campaña, sin un mango, el cachivache de este rejuntado de 6 partidos le ganaba al PRO en su propia casa. Le sacamos 2 puntos de ventaja en las PASO. Ahora estás diciendo que era un cachivache. No, nos dijeron que éramos un cachivache. Cuando nacimos, esto era un cachivache. ¿A dónde va a parar esto? Ese cachivache sin plata le sacó 2 puntos de ventaja al PRO en su propia ciudad. Y ahí se asustaron.
Pero nosotros veníamos con denuncias muy pesadas. Nosotros, yo me acuerdo cuando fuimos la primera vez que una fuerza se para debajo de la Secretaría de Inteligencia, fuimos nosotros. Por supuesto, Carrió no vino, se asustó mucho. Ahora, ¿imaginabas 2 años atrás que Carrió iba a terminar tan cercana, tan próxima a Macri como presidente y los radicales oficiando como aliados? Por supuesto que no. Hoy no sabés dónde va a ir a parar, porque no la quiere nadie ahí. Vos ves el mapa de la provincia, quiere estar, pero los radicales dicen no, por favor. Vidal dice no, por favor. Le va a ser difícil armar algo. No, Carrió ha destruido los espacios donde se ha metido. Pero bueno, uno siempre, en una construcción táctica electoral, bueno, te pones de acuerdo en un conjunto de políticas que hay que empujar y nos fue bien. Ahora después, bueno, ya meses después, ella expresaba una línea era la línea de no sigla, la línea fuerte de la estructura, digamos, radical, que ella tenía otro armado, el armado era con Macri. Pino, ¿y no te sentís ahora como un francotirador solo en el Senado? Mirá, no te creas que hay una gran diferencia de lo que he hecho toda mi vida. Yo no me he apartado de... la satisfacción que tengo es que lo que hemos venido diciendo más o menos se cumplió. Cuando denunciábamos algunas cosas y con fundamento éramos provocadores. Bueno, hoy esas cosas se verifican. Y sigo diciendo en el Senado, es la voz que está diciendo lo que no dicen los arreglos. Los arreglos, el Senado es la casa de las provincias. Las provincias están en la lona y entonces, aunque no les guste, hay que votar esto porque la política de Macri en el Congreso sigue siendo la misma política de estos años pasados. Yo te ofrezco esto, ay, pero qué bueno, necesitaba una libreta, pero resulta que no hay una libreta adentro. Hay leyes que vienen con principios y con objetivos muy seductores, pero adentro tienen su propia negación. Eso ha sido permanente. ¿Qué tiene que ver la coparticipación federal o el blanqueo de capitales con satisfacer la demanda de los jubilados? Esos pastiches los hace ahora Macri. Y entonces te pone en el chantaje y en la obligación a un senador de tener de comer una torta envenenada, porque si no, queda fuera. Que el primer semestre, el resultado lo vimos recién en la apertura. ¿Cómo crees que termina el año? ¿Qué pasa en este segundo semestre? Mirá, este ha sido de vuelta otro relato mentiroso. Aquí solamente, por supuesto, la necesidad mezclada con ingenuidad y con un poco de desinformación lleva a creer que esto era un proyecto serio. El grado de improvisación, de chantaje que han venido demostrando en estos 6 meses es espantoso. Ahí, este programa de Silvestre con el pueblo, ahí sus boletas, esa es la realidad. No, bueno, nos excedimos, bueno, reducimos. Una improvisación, nada preparado. Vinieron por la ética y un ministro de Energía que es accionista de la Shell, tiene 40 y tantos millones en Holanda, tiene 16 millones de acciones de la Shell y le compra directa y con sobreprecio del 128% a una empresa chilena que le compra gas a la Shell. En realidad se lo compra la British Gas, que es de la Shell. Entonces, todas estas cosas, y este señor, nadie se inmuta, debería ya haber presentado la renuncia por esta monstruosidad del tarifazo, que no es el único, varios tarifazos juntos. ¿Qué lectura haces, Pino, de la reaparición de Cristina ayer, un largo reportaje con varias definiciones, entre ellas que dice ser una perseguida a la justicia? Bueno, por cierto que la justicia está detrás de ella en este momento. Ahora, estimado Marcelo, yo no he compartido la idea que para financiar la política progresista
hay que generar una red de ilícitos. Es una monstruosidad esa. El resultado está en América Latina. Venezuela, Brasil, Evo Morales también, si le pones la lupa. Y acá, esto fue una barbaridad. Y ningún dirigente se puede hacer el otario. Son responsables. ¿Qué continuidad y qué diferencias ves? Fuiste muy crítico al kirchnerismo y sos muy crítico de este gobierno. ¿Ves alguna diferencia, no obstante? Bueno, son distintos, cambian los modos, cambian los estilos. Un presidente de la nación tiene que ser ejemplaridad, los altos funcionarios tienen que dar ejemplaridad. Marcelo, ¿cómo hacemos para que el hombre común o que tiene una pyme, cómo hacemos para que pague sus impuestos, para que no tenga una contabilidad paralela? ¿Cómo hacemos para integrarlo a esto, para que crea, para que no se lleve la plata afuera y compre rápido dólares? Para que esto no te sucede en Uruguay, no te sucede en Chile. Entonces, reconstruir la confianza. Entonces, y la confianza se reconstruye cuando en base estás gobernado por funcionarios que lo menos que tienen son transparencia, que son funcionarios éticos. Tocar lo que es de todos. Yo pienso que el tocar lo que es de todos, faltándote gasa, faltándote escuela, faltándote todo eso, es un delito gravísimo. Ahora eso, y sin minimizarlo, está en el ámbito de la ética, la transparencia y la moral. En materia de análisis político, política económica, ¿ves continuidad, ves diferencia? No, por supuesto que sí, por supuesto. Son dos conceptos distintos. Mira, son conceptos distintos, por supuesto. El otro gobierno tenía políticas kirchneristas, el gobierno de Cristina, pero tampoco se resuelve una Argentina solo con asistencialismo, Marcelo. Acá entraron 160 o 170 mil millones de dólares en las épocas de bonanza de los commodities. Se fueron más de 100.000, se fugaron del país. Y eso no sirvió para nada para hacer algún cambio en la estructura que nos dejaban los 10 años de Menemato. La verdad, es así, pero es lamentable. Entonces, solamente con políticas sin inversión industrial. En la Argentina, a lo largo de su historia, han competido dos proyectos, y cada uno con sus variantes. Un proyecto nos hizo creer que solo nos podemos desarrollar asociados a alguna potencia extranjera. Y nosotros, productores de materias primas y punto, sometidos a tomar sus créditos para comprarle sus mercaderías, etc. El otro proyecto es el proyecto que ha luchado por la capitalización, vivir con lo nuestro, capitalizar el trabajo argentino y desarrollar industria, agregar valor agregado. En 12 años de kirchnerismo, ¿cómo no modificaron la ley de pesca que dejó Menem, en el cual le entregó todos los recursos del Atlántico a 15 vivos, 15 concesionarios que además podían transmitir, y pueden hasta hoy, pueden transferir las licencias pasando por encima del Estado? Pero todas esas barbaridades que se han hecho. Entonces, la Argentina no tiene salida si no rompe con la cultura de la deuda, de crecer con deuda. El gobierno Macri es el estereotipo del proyecto neocolonial y todas estas ideas. Argentina es un país absolutamente neocolonizado. Hemos perdido la poca soberanía que teníamos. Hemos cedido tribunales, estamos así, ahora se abre un nuevo círculo del endeudamiento, etcétera. El gobierno dice que parte con deuda y generando un clima propicio para los negocios, la economía... pero vos, ¿quién puede invertir si la plata se va de acá? Es muy difícil, ese es un cuento. El mismo cuento de que en el segundo semestre se acababa la inflación, empezábamos a tomar empleo, por favor. Y si la inversión, según esa fórmula, vos pensás que no va a llegar. Y si con es posible que llegue, hay que ver en qué sectores llega. Nosotros estamos... Es una gran pregunta. ¿Cómo haces para
impulsar, incentivar, estimular la inversión productiva. ¿Cómo se hace? Bueno, querido, por supuesto tenés que tener un proyecto que apunte para ese lugar, ¿no es cierto? Ahora, si en lugar de que los capitales que vienen deben quedarse un año para que no sean golondrinas, bajás a 4 meses para que se queden, el capital que está llegando es capital que viene a timbiar con tasas del 35% o del 40%. Eso no lo queremos. Tampoco queremos que venga el capital a comprar las empresas quebradas argentinas. Queremos que venga el capital para construir nuevas fábricas. Y a la vez, todo país serio del mundo. ¿Cómo se lo seduce? Pero se lo seduce con un plan. ¿A los de afuera o a los de adentro? No, pero, Marcelo, con un plan serio, viejo, ¿dónde vos colocarías un peso? Tiene que haber algo que te genere confianza. Genera confianza cuando hay un proyecto que es coherente y que se mantiene en el tiempo. La confianza de ninguna manera se reconstruye en 6 meses. El argentino viene no engañado solamente por Macri, ¿eh? Son 20 años de engaños, viejo. Entonces, acá va a costar muchísimo reconstruir la confianza. Entonces, cuando encima tenés un presidente que dice, ¡ay, me olvidé de decir que tengo estas cuentas afuera! Por favor. Y todas esas piruetas. Ayer lo veía yo en un programa de televisión a la noche. Creo que era, no sé si era Ernesto, tu ex socio, o Maximiliano. Ernesto. Era clarísimo. Dice sí, pero después dice, coloca otra cosa, puso la mitad. Pero es una timba la Argentina. Agiotismo puro, poco serio. Pino, vi que te estás reuniendo con dirigentes del socialismo, supongo que del embrión del intento de algún tipo de unión, no sé si en vista de las elecciones o qué. Por otro lado, vemos a Massa y Margarita Stolbizer también juntándose. ¿Pensás que eso puede converger en algún punto? Bueno, por supuesto, estás haciendo la proyección para las elecciones del año que viene. Las legislativas posibilitan con más facilidad construir alianzas, además no se juega el destino del país por las legislativas. Nosotros seguimos manteniendo excelentes relaciones con muchos sectores de esto que fue la tentativa del centro-izquierda. La tentativa del centro-izquierda, que yo llamo light, murió ahí con UNEN. Nosotros sí, acabamos de hacer un encuentro muy bueno en Rosario con la Corriente Igualdad de Rubén Giustiniani, con quien tengo una excelentísima relación, y tendremos reuniones con otros sectores, inclusive los que se están yendo del kirchnerismo. El problema no es priorizar la especulación electoral o los cargos. Tenemos que hacer, la verdad, hay que repensar la Argentina, hay que hacer un mínimo de crítica y autocrítica y reunirnos en relación a causas, a temas, a causas, a proyectos. Este proyecto no tiene destino. Gobernar la Argentina con los CEOs de las multinacionales es un disparate que merece una carcajada. Porque un país no es una multinacional ni una gran empresa. Un país es una complejidad cultural, social, con memoria, muchísimo más complejo. Es la política, es la relación que tiene el gobierno con esa complejidad, ese plasma que es un pueblo, ¿no? Por último, déjame preguntarte, en tu calidad de cineasta, ¿estás involucrado en una causa por investigación por dineros, subsidios entregados por el Inca y por otra parte, vinculado No, esa es una mentira espantosa, sacarla de tu repertorio, porque no tengo ninguna citación de nada. Sacaron, el día que yo interpelaba a Aranguren, se publicaba que Pino está involucrado en una causa. Es una mentira gigante. En el año 2010 metieron a 70 proyectos en una bolsa y para darle cierto relieve metieron a 4 o 5 directores de renombre que a nosotros nos investigan hasta el último boleto, ¿no es cierto? Y más a mí. Y esa causa se cerró, investigada por el propio juez Bonadío. Entonces el juez Bonadío debería dar explicaciones por haberse dejado engañado o llevado a volver a acusarnos de esa manera, porque después se tiran esas cosas así, Pino está investigado. Yo tengo contabilidad ejemplar. He sido un opositor coherente en todos estos años y los poquitos dineros
que correspondían como a cualquier director para ayudarte a financiar una película, fueron todos reintegrados. Y mis películas se terminaron todas. Se pasaron en muchos países y esa, ¿sabes qué película era? La película de los trenes, la película que Aníbal Fernández atacó diciendo que para promocionarla quemábamos vagones. Y fueron ellos los que impulsaron que nos investigaran. Y ahora vuelve el juez Bonadío con eso. Y no, sobre el mismo tema, hubo declaraciones de Alío Lopérfido, el ministro de Cultura de la ciudad, diciendo que toda la política de subsidio audiovisual, no solo el Inca, fue una gran estafa. Por supuesto que sí. Muchas, no, todas no se puede decir, todas. De pronto hay algunas que no fueron ninguna estafa. En el caso del Instituto Nacional de Cine, el instituto actúa de acuerdo a la reforma de la ley del Fondo de Fomento Cinematográfico, que yo la piloteé en el año 96. Se refería no solo al Inca, se refería también al Ministerio de Planificación. Se está refiriendo a todos esos subsidios que fueron a universidades ultramillonarios para hacer películas que buena parte de ellas yo no sé ni dónde se pasaron. Y además cuando vos ves que hay series, como por ejemplo la del Boca, etcétera, la millonada que se les ha pagado es una barbaridad. Esas son cosas que... Ahora estuve cotejando y el costo por emisión no difiere de lo que invierten productoras privadas. En el caso puntual de Andrea. Mira, no estoy en el negocio del audiovisual de las series, pero la verdad yo no comparto eso. La vara que hay para el cine, por ejemplo, y al menos para lo que nos ha tocado a nosotros, fue absolutamente de una mezquindad monstruosa alrededor de semejante billetera alegre, ¿no es cierto? No. Yo creo que es necesaria una política de fomento al audiovisual fundamental, porque el audiovisual es el espejo de una sociedad, es el espejo de sus problemas, en una sociedad libre, por supuesto. Es necesario que exista, pero el abuso lleva a la destrucción del proyecto. Argentina ha podido desarrollar una cinematografía, un audiovisual de mucho prestigio, porque muchas de esas series, las buenas, se ven en el extranjero y circulan por muchos países, y el argentino está ahí, es el pueblo argentino que está ahí. Mejor o peor, está ahí. Entonces, son pocos los países del mundo, Marcelo, que tienen una cinematografía. Pino, gracias por venir. Muchas gracias por invitarme, Marcelo. Vamos al corte y cuando volvamos con José Nathanson y con Emanuel Álvarez Agis vamos a estar hablando del kirchnerismo y el largo reportaje que en esta pantalla dio ayer Cristina.